Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto que estén nuevamente aquí en su programa Controversia, un programa del canal de Alternativa Psicológica TV, un canal con inteligencia. Quiero agradecer en verdad todos sus comentarios, su buena vibra a este programa, a este proyecto, que la intención pues tiene precisamente de hablar temas de interés, pues dándole un poco de ligereza a ciertos temas que estamos manejando, pero sin quitarle la importancia social que tiene los puntos que se pueden tocar en este programa de Controversia. Pero bueno, me gustaría agradecer mucho todas las personas que nos están viendo por este medio, como en Venezuela, Colombia, nos están viendo en Corea del Sur, nos están viendo en varias partes del mundo, Estados Unidos, Canadá, también aquí, bueno, obviamente en San Luis Potosí, en el Distrito Federal, en Cerritos, en Monterrey, en Chiapas, Ciudad en Querétaro, Valles, en Veracruz, Ciudad Valles. Bueno, obviamente aquí en la capital, Canadá, bueno, en fin. En varios lugares donde agradecemos mucho que nos estén viendo y nos estén mandando esos mensajes. Vamos creciendo, vamos haciéndole todas las ganas al equipo de este canal para el bien de todos ustedes, y tengamos una opción de televisión diferente a lo que estamos acostumbrados, sobre todo en esta parte que vemos puras notas y cosas verdaderamente espantosas, y no se trata de amarillismo ni de mucho menos, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Lalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Efectivamente, agradecerle a todas las personas que nos ven en diferentes partes del planeta, ya lo podemos decir abiertamente, y de esta República Mexicana, de nuestro bello estado San Luis Potosí. Pero dices cosas de crisis más, no es cierto, aquí no pasa nada, estamos en la gloria. ¿Cuál es el problema? Ay, Lalito, ¿qué voy a hacer contigo? Verdaderamente una de mis… ¿Qué no viste el informe? ¿No pasa nada? No pasa nada. Bueno, sí, definitivamente yo creo que yo soy una paranoica, una esquizofrénica y todo lo que le sigue, porque sí, definitivamente si nos vamos a lo que dicen, aquí no pasa nada. Pero te voy a demostrar, le voy a demostrar a nuestro público televidente que sí pasa, y que, como bien dije al principio, no se trata de tener una actitud amarillista ni tampoco catastrófica, pero sí tenemos que prevenir y atenernos y ver qué vamos a hacer para la crisis que sí se aproxima, y que sí es importante que tengamos alternativas, tengamos herramientas, prevenir para que no nos agarre descuidados, ¿verdad? Como el terremoto, que pues hasta desnudo saliste, y aquí se trata de que la crisis no nos saque hasta los calzones. Pero bueno, entonces, para esto tenemos aquí a ver, ¿cuál crisis se aproxima? No pasa nada, vamos bien, ya hasta por ahí nos mencionan que cuestiones económicas, en cualquier parte del mundo se devalúan las monedas, señores, no se preocupen, aquí no pasa nada. Sí, claro, Corcholata 2. Y fue una diputada, por cierto, muy famosa. Bueno, ¿me permites? Se queda dormida también. Es que está en crisis, pero de edad. Perdón. Así como usted, un besito, Carmelita, no es personal. No es personal. No? Digo, como llevando sus ejemplos, pues no es personal. Pero bueno, claro. Como no vamos a hablar de política, bueno, un poquito. Va a ver. Un poquito, ¿sí? Vamos a hablar sobre la crisis, y aquí tenemos un especialista en esta materia que me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, es el licenciado Walter Espinosa Huerta. Él es licenciado en Derecho con especialidad en el área fiscal y maestría en Derecho Procesal Penal, y obviamente viene porque es especialista en lo que es defensa patrimonial, algo que ahorita, para cómo está la situación y se puede venir, hay que tener mucho ojo en esta situación patrimonial. Pero además, déjenme les platico, él es director general de estudios de estrategia y defensa fiscal. Hay no más que es un buen tema que tocaremos más adelante. Ayudar contra el SAT. Ándale, para aquello de esa de la crisis, ¿no? Ahí sí ya hasta te pusiste derecho, sí, como que ya te gustó, ¿verdad? Ya me gustó. Ya te gustó. Total, no pasa nada. El dinerito. Bueno, Walter, pues bueno, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Ileana, Lalo, buenas noches, gracias por la invitación, y pues muy contento de estar aquí con ustedes, con su público en este programa. Y bueno, pues con ganas de participar, de platicarles lo que yo creo que Claro. que estamos viviendo y hacia dónde vamos, ¿no? Gracias, Walter. Bueno, pues yo creo que una de las primeras preguntas, y que es obvia, es: tenemos una crisis mundial, y
la pregunta sería así como que, ¿hay crisis económica en México, Lic? Sin duda hay una crisis económica que viene desde hace muchos años. Esta historia reciente, esta historia moderna, pues ha vivido México en una constante crisis desde 1980 aproximadamente. Sí. Hemos tenido devaluaciones de la moneda tras devaluaciones, hemos perdido el valor adquisitivo en N cantidad de veces. Ha habido pues una serie de ajustes económicos que no son más que mejoralitos, más que paliativos ante una situación muy, muy complicada. Los jóvenes adultos actuales no han oído otro término más que devaluaciones, inflación, pérdida del valor adquisitivo, créditos hipotecarios caros. Es decir, no se tratan los temas que había allá en 1960, 1950, claro, donde la gente compraba con su ahorro su patrimonio, su ¿Ahorro? casa, ¿Qué es eso? No, exacto. ¿Qué es el ahorro? Porque como aquí no pasa nada, yo no necesito ahorrar. Claro. Sí, esos muchachos actualmente no tienen idea de lo que es inflación y devaluación, porque además nos dicen, en lugar de decirnos se acaba de devaluar el peso, no, hubo un ajuste a la baja. O hay un ajuste, yo no he oído un ajuste al alza. Sí, le ponen en cajito sí, la gasolina. cosa, ¿no? Sí, cierto, ¿verdad? Nos dicen ajuste al alza, pero aquí no pasa nada, vamos por buen camino. ¿Ya ves? ¿Y tú qué diciendo que me no, por eso yo no me chivo? quejo, por eso yo te digo, ¿tú de qué te quejas? Aquí no pasa nada. Canijo. Bueno, pues precisamente eso, Walter. Una anécdota que les voy a platicar a los jóvenes, yo soy adulto, un poquito mayor. Casi. Joven. Casi jovencita, joven. Gracias. Por eso me cae bien aquí el licenciado. Me acuerdo, lo he platicado, hoy la soya se ve como un alimento, no se ve, es un alimento muy nutritivo. Ajá. Económico. Sí. Económico. Pero en la época de la crisis, estoy hablando cuando yo tenía unos 6, 8 años aproximadamente, había un producto, que espero que ya no esté, ¿verdad? La marca, que se llamaba Protolé. Híjoles, no saben en verdad eso de la crisis, que era comer soya en diferentes formas, y ahora es así como que, wow, ya sabes hacer soya. Ahora es muy vega. O sea, es muy in, sí. comer soyita en hamburguesas y estas cosas, pero no saben cómo, esto era como un síntoma de la crisis. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo, en lo personal, como mucha gente que nos está viendo, como bien comentaste, Walter, vivimos en la época de la crisis, somos generación crisis. Y hoy las generaciones son temas que dicen, ¿de qué me estás hablando? Claro. ¿De qué me estás diciendo que si alcanza o no alcanza? Porque también es una época de consumismo de los chavos de ahora que no tienen ni idea del crack que va a tener a su impacto. ¿De cuál crack? Bueno, esa es otra crisis. Pero que es una crisis también muy grave, ¿eh? Sí, ese es otro tema de adicción, ¿ok? Okay. Entonces, a ver, Walter, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debo hacer para evitar que esta crisis no me arrastre o evitar lo menos posible que tenga una fractura en mi economía, en mi patrimonio y, por qué no decirlo, en nuestras emociones? Porque sabemos que una situación patrimonial llega al suicidio o que hay ese tipo de seguros y por gente mal informada creen que dándose ya le dan por ejemplo el seguro a la señora, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Bueno, pues hay muchas cosas que se pueden hacer y lo primero es enfrentar el momento en el que nos encontramos con total responsabilidad. Primero, yo como apunta Lalo, efectivamente la crisis existe, está en este momento y sin embargo hay gente que dice aquí no pasa nada. Este es el país de que no pasa nada. Vemos cómo hay naciones que se están convulsionando y en México todavía no pasa nada. Tenemos una cantidad de recursos naturales, gracias a Dios, ilimitada, que nos ha permitido soportar embate tras embate. Somos un país muy rico. Muy rico. Con una posibilidad enorme de seguirnos alimentando, pero que evidentemente la crisis está llegando a nuestros bolsillos permanentemente. Día con día tenemos una pérdida del valor adquisitivo. Y no exagero, ni pretendo generar una alarma desconsiderada, pero hay que reconocer que la gasolina está teniendo incrementos permanentemente. Cuando se dijo que ya no.
cuando se dijo que ya no. Incrementar la gasolina repercute en el incremento de cualquier número de bienes, de una cantidad impresionante de número de bienes y servicios. Claro. Transporte de mercancías, procesos productivos. Pero, a ver, Walter, permíteme. Hay una cosa que yo me la he vivido diciendo a la gente, y sí, es en plan de burla, aquí no pasa nada, obviamente, porque está pasando todo, pero yo siento que las cifras que se nos dan es a nivel macroeconómico. A lo mejor como México, república, representada en un asiento allá en la ONU, no pasa nada, estamos muy bien. Pero al ciudadano de a pie, eso no le importa. Claro. Lo que No le me alcanza. importa es mi cartera. Claro. Es la microeconomía. Claro. Todos esos informales que los están haciendo pasar a ser formales y se están dando una arrepentida de su vida algunos, porque en el anuncio me prometieron seguro social, me prometieron créditos hipotecarios, me dieron casa de Infonavit, lo cual no se ha cumplido, una serie de situaciones. Entonces, ¿por qué nos están engañando? ¿Por qué se nos dice no pasa nada? Y yo como ciudadano, ¿qué debo hacer? Porque además los adultos mayores están muriendo de hambre. Sí, claro. Y los niños en este país también, Walter. El tema es sumamente complejo y la crisis alcanza para varios rubros, para varias aristas. No podemos hablar de crisis económica si no reconocemos que esa crisis económica repercute en otro tipo de crisis. Dicen que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y bueno, habrá Claro. quien haya pensado ya en una solución de cancelar su relación, su contrato matrimonial, con tal de no seguir manteniendo el ritmo de vida que se tiene con una familia, Claro. y entrar voluntariamente en un problema de crisis con tal de separarse un poquito de la realidad. Es una tontería, pero hay gente que lo hace, hay gente que abandona su empleo. Hay, perdón. Sí, adelante. Hay, gracias, que me llama la atención. Estuvimos platicando en el programa anterior sobre derechos y obligaciones de la pareja. Y una de las cosas que vimos es precisamente que ahora el matrimonio es así como que de desecho. Y me llama la atención porque la crisis sí efectivamente tiene que ver con una cuestión económica, pero todos estos factores que estás diciendo, ¿no? De que se quiebra la familia, sí. Los hijos empiezan con un problema de adicción, porque en el no pasa nada, ojo, en ese chip que nos metieron en nuestro país de que no pasa nada, y yo le llamo el síndrome del avestruz, meto la cabecita y no pasa nada, los jóvenes también se evaden, porque empieza la crisis, falta el dinero en la casa, o sea, todo es sistémico, falta el dinero en la casa, empiezan a pelearse los papás, los muchachos empiezan a escuchar que no hay dinero, que no sé qué, la frustración, les venden por 3 pesos una porquería, ¿sí? Se drogan y empezamos a delinquir, etcétera, etcétera. La crisis trae muchas cosas negativas, es cierto, aunque también trae cosas positivas, pero antes de hablar de las cosas positivas que nos puede traer una crisis, Lalo, Walter, creo que sí es importante que sepamos que la familia, a final de cuentas, puede amortiguar una crisis económica, y eso tenemos que pensarlo ahorita, aunque no hubiera crisis, en cómo educar a nuestros hijos en solidaridad, en honestidad, y sobre todo en no hay, te aguantas. O sea, que tengan un poquito de sentido de frustración, no les va a pasar nada. Yo creo que efectivamente, como comentas, la familia amortigua una crisis, recibe el golpe, porque lo reciben todos. Tal vez en un primer momento el papá y la mamá, que son los pilares económicos, sean los primeros que comentan, pero son los primeros que reciben esa información de que hay focos rojos. Pero todo el mundo recibe Pero aquí lo que nos hace falta es llegar a una forma de educar en familia para soportar las crisis. Pero Walter, Ileana, nos tenemos que ir, amigos, a nuestro primer corte. Regresando, ¿qué les parece si hablamos de cómo podemos organizar una familia para soportar la crisis?
Gracias amigos por esta breve espera, ojalá lo que hayan visto les esté gustando. Acá estamos levantando mucho la producción para salir de las crisis. Pero regresemos a nuestro tema, Walter, lo dejé en la mesa. Es cierto, la crisis la recibe primero la pareja, porque son los pilares. Pero Ileana también tiene razón, cuando empieza el pleito, los niños empiezan a escuchar, claro, y tienen que evadir, es lógico, el niño quiere evadir los problemas. El niño nació para ser feliz, no para solucionar los problemas. Claro. ¿Y cómo encuentra el ser feliz? En la drogadicción, en la delincuencia, en los pares que encuentra en la calle, que están haciendo desmán y medio. Claro. Tú, como abogado, especialista en salvaguardar el patrimonio de la familia, ¿qué nos recomiendas? El primer punto que yo recomiendo es reconocer el lugar en el que estamos parados. Y esto parece ser muy obvio y muy sencillo, pero no lo es tal. Lo primero sería reconocer, a ver, cuál es el ingreso real que tenemos como familia y hacer cuentas. En ocasiones ni siquiera nos percatamos de que nuestro gasto supera nuestro ingreso. Claro. Y entonces vivimos apalancados de una tarjeta de crédito, de préstamos, de medidas creativas como las tandas, y vivimos de prestado, estamos teniendo un sobreingreso que no tiene un origen real, que es ficticio. Entonces yo creo que lo primero sería reconocer dónde estamos parados, como familia y como pareja. Segundo, ¿cuáles son los bienes más importantes que vamos a salvar? Me refiero a los bienes patrimoniales. Evidentemente, primero, las mujeres y los niños, hay que salvaguardar. Claro. Pero después de ello, ¿qué hacemos con nuestro patrimonio? La casa, el coche, una segunda hipoteca, un lugar para vacacionar. Claro. ¿Cuál va a ser nuestra lista prioritaria? Y ahí vendrá desde luego educación, salud, alimentación. Bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer para poner a salvo nuestro patrimonio. Y también en ese sentido tiene que ver en qué condiciones está nuestro patrimonio, en qué condiciones jurídicas. En ocasiones hay personas que se ven por circunstancias de la muerte de un familiar, heredan una propiedad, sí, heredan un bien, pero nunca lo regularizan. Se fue de palabra nada más, no está notarizado. Ya no está mi papá, cambio de propietario, etcétera. Ya no está mi mamá, aquí vivimos, aquí nos quedamos por eso. ¿Y en qué condición tienes tú tu patrimonio? No nos ponemos a reflexionar que tenemos que hacer un registro, que tenemos que llevar tal vez un proceso ante una autoridad judicial para que ese patrimonio pase a ser ahora sí enteramente mío. Comercial, aprovechen el mes del testamento. Ándale, que viene. El mes de septiembre. Así es. Bueno, Walter, y pasando a esto que bueno, lo tomaríamos como un primer tip, ¿no? Así como que de checklist. Antes que nada, ¿cuánto tengo, cuánto tenemos? ¿Sí? Sí. Lo que sea, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto es para, no sé, renta, colegiaturas, comida, etcétera, etcétera? Así es. Y lo segundo que yo diría es, ¿cuánto debemos? ¿Cuánto debemos? ¿A quién se lo debemos y qué tan apremiantes son esas deudas? Okay. Para saber cómo las vamos a manejar. Okay. Todo esto es un juego, es un sistema en el que tú tienes que ver precisamente cuál es el bien que te preocupa más poner a salvo. Y también tenemos deudas que son apremiantes porque son a corto plazo y deudas que son apremiantes porque crecen día con día. Una tarjeta de crédito es una navaja en el cuello. Te matan claro, los intereses. Completamente. Y bueno, ahorita hablando del testamento y de los bienes, creo que es muy importante. En México, una vez lo hablamos en un programa también, Lalo, en el que estuvimos juntos, respecto a… Aquí en nuestro país se habla mucho de la muerte y bromeamos con ella. No, tenemos la cultura de payasear con la muerte. Estás preparado para la muerte. Pero no tenemos la cultura de qué hacer cuando te mueres, qué van a hacer tus familiares. Y eso es muy importante, eso también es una cultura de la muerte, porque tiene que ver con lo que estás diciendo, Walter. Dices que ya te vas a morir, que total un puño de tierra, ¿no? Las canciones estas, ya me lo viví todo y me lo gasté, y hay la familia que se preocupe, pero no se dan cuenta que por cuestiones patrimoniales, lo primero que se deshace es la familia. Y se arriesga una gran parte del patrimonio. Y se arriesga una gran parte, exactamente, aparte de la cuestión emocional y la cuestión de que se hacen bandos,
de familia, porque he visto así como que se dividen, dejaron de serlo, inviertes una buena lana en ver quién se queda con el ladrillo que te toca. No hay solución más cara que la correctiva. Claro. Si lo haces de manera preventiva, lo haces de manera ordenada, pausada, y además vas incluyéndolo en tu rol de gastos, lo puedes manejar con mejor oportunidad que cuando ya tienes el problema encima. Claro. Pero es cultural, ¿no, Walter? O sea, aquí el problema es, no podemos aceptar a la muerte como tal. Muchos, desgraciadamente, que aquí no pasa nada, pero por la crisis, toman la decisión de suicidarse, dicen, se acabaron los problemas. No es cierto. No, en todos los Metiste problemas. a la familia en unas broncas del tamaño del mundo. Pero también yo hago una pregunta, ¿cómo me voy a poder a pensar en cómo me voy a morir? No el cómo, sino cuando me muera, ¿qué va a pasar? Si también el morirme me sale más caro que vivir. Claro. Bueno, hoy por hoy, antes de llegar a la muerte, el derecho a la salud es carísimo. Para empezar. Otra. Para empezar, el derecho a la salud son unos costos exorbitantes, no tenemos una seguridad social en México que realmente que alcance a toda la población y que sea de calidad. Los costos, una enfermedad puede llevar a una familia entera a una quiebra Sí. absoluta, Sí. no virtual, real, Sí. a deshacerte a la rápida de tus bienes para solucionar un problema emergente. Entonces creo que todo esto tiene que ver con una planeación. Obviamente, ¿se trata de planear la crisis? No, se trata de planear mejor mi calidad de vida, mi calidad de como familia. Y tener un buen paracaídas. Prepararte para cualquier circunstancia, Claro. tener el plan B. La vida puede cambiar en cualquier momento y muchas veces, y creo que en la mayoría de las ocasiones, para bien. Claro. Pero si cambia para mal, hay que estar preparado para afrontarlo. Esa parte también es muy interesante. Nos vamos con el canto de la sirena y en ciertos supermercados nos ofrecen un montón de tarjetas de crédito y que pague, y el famoso Buen Fin, perdón, pero el Buen Fin es para los empresarios, ahí se los dejo de tarea. Pero que el famoso Buen Fin y que las tarjetas de crédito y pague no sé cuántos meses y pague no sé qué tantos y pum, 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 empiezas a gastar una Meses sin barbaridad. intereses, aguas. Meses sin intereses, cuidado con eso. Y queremos en esto de que del país de que no pasa nada, vivimos una fantasía en donde queremos vivir un estatus que no nos corresponde. Es que el mexicano, O sea, Walter, ¿no estés de acuerdo? Vivimos para el otro, no para mí, vivo para la sociedad. para el no vecino que vea que tengo el coche no sé qué, Y para si la aquel se amiguita compró que el no sé coche qué largote, tanto. grandote, ¿verdad? De estrellita, yo me tengo que comprar uno. Estrellado. turbo cargado. Ay, no, estrellado Sí, no. para ¿va? ganarle, ¿no? Bueno, pero ya hablando en serio, o sea, tenemos, creo que la calidad de vida o la cuestión de crisis empieza en esta parte de consumismo, o sea, que estamos siendo personas a nivel global que creemos todo lo que vemos en los medios de comunicación y tenemos que tener, esto ya lo había comentado en el programa anterior, que los celulares 1, 2, 3 y hasta generación 6, y si no lo tienes, crack, muerte, o sea, siento que se me acaba el mundo, y eso en una crisis, los chavos o la gente que no tiene, digamos, buenos valores o buenos principios, la chaviza son los primeros que la van a sufrir porque quieren conservar ese estatus. Y desgraciadamente, muchos de ellos, no digo que todos, lo consiguen a como de lugar y entonces son blanco de el crimen organizado. Al pan, pan y al vino, vino. Yo creo que en una vida familiar, en una familia tradicional o una familia moderna donde viven el padre y los hijos o la madre con los hijos porque ya hay una separación de por medio, tienes que estar atento a qué ingresa a tu patrimonio. Y de repente ves un celular que no estaba antes, que no estaba el día de ayer. ¿Qué pasó? Algo sucedió. Claro. No apareció, no se dio por generación espontánea. Me lo Algo acaba de prestaron, suceder, claro. ¿no? Y no es cierto que hay amigos tan generosos que te prestan un celular de última generación, nuevecito en caja, que todavía no habrían en otro lado. Así es. No es cierto. No es cierto que también puedes pensar en tener costos elevados para con ello suplir cierta deficiencia en tu vida. Claro. Sin embargo, esto depende pues de los padres y de los hijos. Cuando un menor ya es capaz de abrocharse las agujetas, hay que dejarlo que lo haga.
Claro. no hay que hacerlo por él, como un proceso de formación. En materia económica también sucede lo mismo. Cuando tienes a tus hijos y ya están en edad de producir, de colaborar con el gasto familiar, o al menos de no gastar tanto, Que ya es también hay que bastante. procurarlo. Claro. También hay que fortalecer esa área de aprendizaje para tener mejores condiciones de vida con lo que ya gozamos en este Acabas de momento. decir algo también muy interesante, que es la cultura del ahorro. Me acuerdo también. ¿El ahorro qué es eso? Te lo voy a explicar, Lalo, A ver, porque creo yo que la gente sí no sabe qué es supe lo ahorrar. que es el ahorro. ¿Tenías tu libretita esa de timbrecitos No, tenía de la una escuela? tortuguita verde. De Ah, la plástico. tortuguita. Una ¿Ninja? Pues Bueno, se no le volvía sigamos ninja con- cuando le tenía que sacar el dinero. Pero Chihuahua, déjame hablar. A ver, Ay, carambos. Voy. Mire, mi papá, que en paz descanse, desde muy pequeña me compró una tortuguita verde. Y ahí metíamos pues las moneditas, ¿no? Pim, 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 pim. Y cada mes, calculo, estaba muy chiquita, yo quedé huérfana muy chica, pero calculo más o menos cada mes, iba con la tortuguita al banco y sacábamos el dinerito, ¿verdad? Tenía mi tarjetita de ahorro de un banco así mexicano, así X, y mes con mes se depositaba. No me pregunten dónde quedó ese dinero, esa es otra historia. Pero lo que voy, porque pues en la viuda pues, se usó, crisis. ¿verdad? La crisis. Pero a lo que voy es que sí se fomentó una cultura del ahorro. bueno, en las escuelas lo había. En las Elena. escuelas lo Había la había. libretita del ahorro. ¿Te acuerdas de las famosas cooperativas? Había la cooperativa. ¿Qué pasó con esa cultura? Con esa cultura. Entonces, obviamente que eso procuro generárselo a mis hijos, a veces se pasan de marros, esa es otra historia también, pero procuro darle esa cultura a mis hijos y que puedan prever, Walter, no sé, como estrategia también eso, que no sabemos cuántos porcentajes, y te lo comento a ver si nos puedes ayudar seguramente con esto, qué porcentaje es el que es para el ahorro, cuánto para el gasto, cómo dividir nuestro salario, Mira, por ejemplo. hay diferentes fórmulas, pero si tú ahorras el 10% de tu ingreso real, pero de manera constante, Continua. eres un excelente ahorrador. Okay. Obviamente, quien tenga un ingreso, voy a inventar, de 6,000 pesos al mes, con eso tienen que empezar a pagar educación, gastos de mantenimiento de su casa, a lo mejor una renta o una hipoteca, a lo mejor el coche. Bueno, va a decir, oye, ¿de dónde ahorro 600 pesos? Y el problema es que no estás inventando, el promedio en San Luis Potosí es de Claro. 6,230 Así es, pesos al así mes. es. Así es. Los 230 que sean de tu ahorro. Y sin No es embargo, ¿no? existiría la posibilidad, porque tenemos gastos que no están bien distribuidos. que no Así están bien esa es pensados. otra cosa. Ahí está la Exactamente. Y vamos a esta cultura ¿Quién machista. nos enseña a gastar? Por ejemplo, no empieces, No, Lalo, no. Lo digo en buen plan. ¿Quién nos enseña a gastar? Porque no nos damos cuenta que en esos pesos, 3 pesos, 5 pesos que estás soltando cada 2, 3 horas en el transcurso del día, Es que fíjate si lo sumas de al ahí, mes, ahí tiene que ver con la estructura del lenguaje. Una cosa es gastar y otra cosa es invertir en tu consumo. O sea, ¿cómo lo quiero ver? Ay, o sea, hay cigarros cosas es una inversión o es un no, consumo. eso es un vil consumo, es a lo que voy. Habrá gente que tendrán que dejar el cigarro, la botellita. A mí me impresiona, en serio, me impacta que haya familias que reducen el gasto de, no sé, de panes, de bolillos para las criaturas. Ay, pero hay que llevarle la botellita, aunque sea chiquita, al señor para que se esté en paz. No lo critico, o sea, a lo mejor es una situación social de violencia que hemos visto, pero ¿cuánto gastan en alcohol los señores? no hay leche, pero sí aguas negras del imperialismo yanqui. También, otra. Yo hablaría de ese tipo de gastos que son, además de que nos afectan la economía, A la familia. nos pegan a la salud. El Claro. consumo de refresco, Claro. ya nos dijeron por todos lados, por todos los medios posibles, que nos hace daño. Sí. No hay ningún beneficio de consumir refrescos embotellados, este tipo de bebidas. ¿Por qué lo seguimos haciendo? Pues por cultura, por falta de cultura. Pero además hay quien gasta en fundas para celulares.
Que es digo… Pero además lo cambian cada mes porque hay que estar a la moda, ¿no? Sí, pareciera Claro. parte del gasto corriente, ¿no? Claro. Hay quien en vez de salir a caminar al Parque Tangamanga, que tenemos un Excelente, uno de los magnífico, mejores del país. pulmones, Y dos. Y dos. el dos ha quedado Lo están arreglando fabuloso, perfectamente. Muy bonito. fabuloso. Aún así con ello, seguimos insistiendo en ir a un gimnasio que nos puede estar costando una buena parte del ingreso. Y creo, Walter, que eso tiene que ver con esta parte de la cultura, la educación y el estatus. Y a mí me gustaría ver cómo vamos a disminuir nuestras deudas. Ya tenemos 2, 3 tips. Vamos a puntualizar un poco. Pero ¿qué te parece, Walter, si eso lo vemos después del corte? ¿Te parece? En un momento regresamos. Bueno, pues regresamos. Gracias, Adriana, por tus comentarios y todo el ánimo que nos has dado en este programa y en este canal. También a mucha gente que nos ha dicho por las redes, por el celular, por WhatsApp, todos estos comentarios. Y pues esto lo hacemos para agradecer todo, y la calidad que estamos metiendo pues es para todos ustedes. Licenciado Walter, empezando, a mí me gustaría mucho que entráramos un poquito más, así como que ya más puntualizado, ¿qué voy a hacer para que no me arrastre la crisis y cómo voy a disminuir mis deudas? Entendemos que primero es el patrimonio, me preocupa esto del matrimonio, ¿cómo le vamos a hacer para no perder la familia, para no caer en deudas y en drogas? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Lo primerito que tendríamos que hacer. Reconociendo que todos estos temas son integrales, tienen una parte dentro de todo el contexto del que vamos a platicar. Asunto, sí. Vamos a ver qué voy a hacer con la cuestión económico-patrimonial, ¿no? Y lo primero que, además de reconocer en dónde estamos, ver, hacer el listado de nuestras deudas, yo haría un tercer ejercicio. ¿Cuáles deudas debo de pagar de manera inmediata? Y cuáles tienen un plazo de colchón que me permiten jugar con ese… Renegociar. Por ejemplo, disminuirla. Por ejemplo, lo comento porque hay gente que dice que todo es urgente, pero hay una gran diferencia entre lo importante y lo urgente. Claro. ¿Cómo podemos, Walter, en tu experiencia como especialista patrimonial, decir esto es importante y esto es urgente? No te equivoques, muchachito, muchachita. ¿Qué hay que hacer? Mira, por ejemplo, hablando de una tarjeta de crédito, las tarjetas de crédito son urgentes, muy urgentes. Se paga, porque inmediato. Okay. La tarjeta te está consumiendo tu patrimonio día con día, Okay. El interés es muy alto, ¿no? Ahí, si ustedes acceden a la página de Conducef o acuden a alguna de las oficinas de la Conducef, se pueden dar cuenta de los valores porcentuales de interés entre tarjeta y tarjeta. Y te lo ponen con tanta claridad, hay tarjetas que cobran el 58% de interés. Sí, qué bárbaro. O sea, de cada 100 pesos que gastas, vas a pagar 158 de deuda. Es horrible. Y sin embargo, el propio banco, la propia institución que te otorgó la tarjeta, te dice, congélala con un interés del 18%. ¿Qué tienes que hacer? Una llamada. Claro. Agarras el teléfono, hablas a tu banco y le dices, oye, sé que tienes una promoción para congelar mi deuda en esto. Congélame. Ok, congélala al 18%. Te van a dar un plan de pagos, trata de cubrirlo, claro. y no seguir gastando. Claro. Eso es agarrar la tarjeta de crédito y meterla al congelador del refrigerador. Claro. Y ponerla ahí a buen resguardo para no tener la tentación de volverla a utilizar. Yo a lo mejor fue radical, pero en un momento funcionó con una persona que estaba endeudado con varias tarjetas. Yo creo que conocen mucha gente que le hacen y Claro. salen así, y ¿cuál saco?
era una de este tipo de personas y estaba ya muy desesperada esta persona, ¿qué iba a hacer con tanta deuda? Estamos hablando de alrededor de unos 20 y tantos años de esto, y le dije, pues empezamos con esto, ¡prum!, las corté. Tijerita. Claro que fue así el drama, ¿no? Pero estaba ya tan desesperada esta persona que lo aceptó, hizo eso de la reestructuración, Claro. ya no tenía la tentación, porque eso es una fantasía, ay, luego lo pago, pero es que tenemos que comer y el tarjetazo. Entonces, yo lo digo porque a lo mejor hay que tomar elementos radicales como ese, a lo mejor se puede ir fuerte, pero funciona. Cortar, tronar las tarjetas de crédito, ¿no? Al fin Claro. que el número, lo único para pagar necesitas el número, ¿no? Sí, además, Digo. sí, no necesitarías el plástico. El plástico. Para llegar al pago, sí, claro. Ok. Sí, desde luego. Y bueno, ya teniendo eso que dices de que tener nuestra prioridad como urgentes e importante. Urgente entonces es el pago de la tarjeta de crédito. ¿Qué sería un ejemplo de importante? Yo creo que el patrimonio, tu casa, Ok. tu hipoteca. Y en este sentido, hay hipotecas que empezaron hace un año, hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, y vienes pagando regularmente. Hay ocasiones en donde la situación te lleva a dejar de pagar algunas mensualidades, pero todavía no llega la demanda. Estás con la esperanza de poder renovar o alcanzar a hacer un pago adicional. Ese sería muy importante. Y ahí tenemos un grave problema los abogados. Primero, cuando un cliente, cuando una persona llega a tu oficina y te dice, oye, defiéndeme, ya me demandó el banco, tengo 3 días para contestar la demanda. Ese sí, muy O importante. tengo No tienes tiempo 8 de días, preparación. no tienes tiempo de hacer nada. Claro. Como abogado se te va a complicar mucho. Hay vías que son sumarias, que son muy rápidas, que son de 3 días. ¿Qué alcanzas? Oiga, señora o señor, ¿tiene usted las copias de sus pagos? No, las tengo, pero no sé dónde. Entonces, ¿qué hacer como importante en este momento? Levantarte a buscar en todos los cajones de tu casa para ver dónde están todos los recibos de pago que has logrado obtener a cambio de tu entrega de dinero. Primero. Segundo, localizar dónde está tu escritura. Hay gente que no sabe dónde está su contrato bancario. Tercero, ¿no lo tienes? Bueno, podemos acudir al Registro Público de la Propiedad, pedir una copia certificada. Y en este momento, antes de que llegue la demanda, ya sabes que viene una crisis, ya sabes que estás perdiendo valor adquisitivo, ya sabes que te puedes atorar. ¿Crees que te va a llegar la demanda en un mes? Pues bueno, prepárate. pues prepárate ahorita. Pero hazlo yendo con un profesional del derecho. A ver, tengo esta situación, fíjate que mi banco, mi contrato es de hace tal época y ha habido contratos que fueron hechos de una manera muy agresiva, muy leonina, que hoy podrías defenderte y defender tu patrimonio, no solamente diciendo, sí, pues tengo que pagar, no, también puedes decir ante una autoridad judicial, oye, esta cláusula del refinanciamiento de intereses es nula, debe declararse improcedente y vámonos a una controversia, pelearte con el banco, no solamente asumir que tienes una deuda, sino que tienes que defender tu patrimonio también. También. Fíjate que esto se puede ver un poco alarmante. Le voy a hacer la comparativa para que veamos realmente que esto sí es urgente. O sea, el prepararnos para una crisis sí es urgente. Sí, claro. Hagan de cuenta que viene el tsunami o que viene un huracán. ¿Qué es lo primero que nos dicen? ¿Y qué nos dice Protección Civil? Pongan en una bolsita sus papeles, claro, su identificación, su dinero, Hagan de cuenta, señores y señoras, que es lo mismo, ¿sí? Tenemos que tener también una cultura de administración, cada cosa en su lugar. Hay papeles que tenemos que tener, que si los de la escuela, que si los de no sé qué. A veces es complicado, a veces sí es complicado porque la vida y y tenemos otras cosas que pensamos que son importantes y urgentes. Esto es una urgencia. Ahorita le vamos a decir al licenciado Walter que nos diga más o menos en 5, 4, 3, 2, ahí viene la crisis, para que tengamos más o menos una idea de cuándo nos va a llegar el tsunami financiero. Pero bueno, una de las cosas que también creo que es importante, y lo digo desde el término psicosocial, que desde la época de los aztecas se llevaba a cabo y ahorita hay comunidades en Europa que lo manejan, en España, en fin, por esta situación de crisis, Lalo, Walter, es el trueque. Creo que
dejémonos de estar pensando que somos un estado del tubo o un estado de que hay el bluff y el estatus y no sé qué, qué bonito, y pensando, perdónenme, en tonterías, y pensar un poco más en qué podemos hacer. Se los digo tan fácil para que vean que todos lo podemos hacer. Yo tuve una crisis hace algunos años, fuerte, y pues obviamente yo sola, tú lo sabes, Lalo, yo sola con mis criaturas, dije, ¿y ahora qué hago? Pues como todas las mamás, pues a ver qué hacemos, ¿no? Hice un trueque de atención psicológica en las escuelas de mis niños por la colegiatura, hasta que tronaron las 2 escuelas, si no, ahí me hubiera seguido, ¿eh? Es una manera, y se los paso al costo, ¿verdad?, de cómo poder manejar. Luego había un hospital en donde también daba ciertos servicios y se me otorgaba lo que el hospital podía darme porque no podía contratarme, que eran despensas. No lo digo con vergüenza, lo digo con orgullo, porque es una manera digna, loable, que antes el trueque era con el cacao. En Chilapa, Guerrero, que por cierto les mando un beso a Guerrero y a Chilpancingo, que los quiero mucho, que ahí también aprendí la cultura del trueque. Hay un lugar, un municipio que se llama Chilapa, que manejan el trueque hoy por hoy, Lick, hoy por hoy, claro. Y eso es fundamental. Oye, ¿cuántos coches hay? Dejen los coches, hasta por ecología, Lick, y vamos a ver cuántos niños podemos llevar. Haz un transporte, digo, perdón por el transporte público si le quitamos chamba, pero bueno, vamos a usar nosotros responsablemente a los ciertos niños de nuestra privada, de nuestra colonia o qué sé yo, y vamos a llevar a los niños. Pero ojalá se pudiera, estamos en una sociedad demasiado egoísta. Por eso tenemos que empezar a dar el mensaje, creo yo, Lalo, porque si vamos así de que somos egoístas, somos egoístas, pues nunca vamos a cambiar, pero vas a ver que en la crisis se van a dar esas cosas, porque, Walter, algo que es cierto y como historia, y tú como especialista en el tema sabemos que en las crisis se generan los mejores inventos y las mejores formas de creatividad del ser humano. Sin duda, la crisis, además de ser un problema para algunas personas, es la oportunidad de ser creativo. En las crisis se han generado los mejores descubrimientos, los mejores inventos, se han logrado cambiar por completo la situación de una persona o de una familia, de un país, de una nación. Digo, Japón, pues tuvo una crisis terrible. Pero hizo una planeación a 30 años. Claro. Los primeros 10 años voy a tener la cabeza gacha y voy a aprender. En los primeros 10 años, los segundos 10 años voy a perfeccionar lo que me enseñaron a hacer. Claro. Y los otros 10 años voy a destruir el mercado contrario porque lo voy a… y lo lograron. ¿Y lo logró? O sea, el americano les mandó el transistor del tamaño 20 por 20 por 20. Y los cuales se lo regresaron pero ve el nivel que tienen de creatividad. Pero hay disciplina, hay lealtad, hay trabajo en equipo, algo que desgraciadamente nos falta en nuestro país. Por eso existen programas como este. Pero yo creo que sí tenemos un talento mexicano. Sí, somos muy talentosos como país. Que debemos explotar. Claro. Y bueno, quien trabaja como asalariado, quien tiene un empleo que tiene una remuneración económica fija semana por semana o quincena tras quincena, difícilmente puede pensar en que ese sueldo, si le quita el sobregasto de la tarjeta de crédito, si le quita el sobregasto, va a poder lograr solventar todas sus obligaciones. ¿Qué tiene que hacer? Explotar sus talentos. Claro. Tiene que ponerse a hacer lo que mejor le salga, lo que mejor sepa hacer para promoverse un ingreso. Hay gente que es maravilloso cocinero. Sí. Y tiene que explotarlo. Está obligado, porque de lo contrario, si se reserva a quedarse solamente con el ingreso de su trabajo, no va a sobrevivir la crisis. Sí, los huevos en una misma canasta nunca ha sido bueno. Hay que diversificar ingresos. Yo como ciudadano voy a explotar mis talentos. Sí. Para hacer lo que mejor sé hacer, cocinar tal vez, coser, bordar, lo que sea. Pero resulta que también en ese momento tengo un terrorismo fiscal que me está revisando para ver cuánto me saca. Entonces me voy a la informalidad. Tú como abogado, dime, ¿a quién le hago caso? ¿Me pego al SAT o me le sigo escondiendo? Mira, debo decirte, Lalo, que sí hay un terrorismo fiscal real, pero claro, también hay un terrorismo fiscal imaginario. A ver. O sea, es cierto,
La autoridad fiscalizadora hoy en México, cuando cayó el valor del barril del petróleo a su mínimo precio histórico, pues tiene una crisis económica y está buscando revisar cada vez a más contribuyentes para determinarles un crédito a cargo y cobrarles. Anda en busca de lana. Claro. El SAT y el Seguro Social y el Infonavit y todas las autoridades están tratando de buscar dinero. Pero también hay esquemas fiscales que te permiten tener un colchón de espera para el pago de tus impuestos. Y este gobierno creó el régimen de incorporación fiscal. Y bueno. Pero es conveniente que nos los expliques, pero vámonos sí, claro. a nuestro último corte y regresamos para poder ver qué vamos a hacer como ciudadanos, ya no ante el terrorismo fiscal, sino nosotros para ser unos contribuyentes cumplidores. Sobrevivir y sobrevivir a la crisis que viene, ¿no? Regresamos, amigos. Bien, amigos, estamos de regreso con eso del terrorismo fiscal. Tan decimos que es cierto que acuérdense que antes nos decían, estate bien con Lolita porque si no se te aparece Dolores. O sea, hasta nos los decían directamente, Walter. ¿Qué podemos hacer? Yo como ciudadano, ¿cómo me debo también proteger? Porque siento que hay muchos cargos que hasta están duplicados. Sí, claro. ¿Qué hacemos? Mira, el primer elemento ahí es capacitarse. Hay que ponernos a leer y no es cierto que está fuera de nuestro alcance. La verdad es que hoy quien tiene acceso a un teléfono de nueva generación, ajá, quien tiene la posibilidad de conectarse de gratis en un café, por el Wi-Fi, por el Wi-Fi, tienes toda la oportunidad de conocer información de primera mano. Claro. No tienes que acudir a un sistema escolarizado costoso, primero. Segundo, sí es cierto que el pago de los impuestos es una carga gravosa para quien genera ingreso, pero también es cierto que si no tienes ingreso, pues te vas a morir de inanición. Entonces, claro, hay que entrarle al tema con ganas, buscando resultados positivos, y hay esquemas como el de incorporación fiscal que te permite un colchón de espera para el pago de tus impuestos, porque se creó aplazando el impuesto sobre la renta y el IVA hasta en tanto vas agarrando fuerza en tu negocio. Sí lo hicieron. Sí, pero eso es a los que están empezando, a los que sí, se claro, están incorporando, claro, que eran el mercado informal. Así es. Pero a aquellas personas, México el 80% son pequeñas y microindustrias. Claro. Muchas están, o le pago a mis empleados, o le pago el impuesto, o pago el seguro social. No, decido pagarle al empleado, pero entonces me cae el seguro social y me embarga, entonces ya no tengo productividad y cierro, ya reventé. Creo que ahí, Walter, y bueno… o sea, yo como pequeño o mediana, ¿qué hago? Lalo, hay una cultura ya que tiene que ver con el emprendurismo. No pasa nada. No, Lalo, déjame hablar. Bueno. 5, 4, 3, 2, 1, gracias. Quiere que ver con planear, ver la forma en que no te suceda esto. Desgraciadamente tiene que ver con lo que también comenté de la cultura del ahorro, creo yo. También tiene que ver con esta cultura de planear y buscar asesoría, como bien dijiste, Walter, con la gente que lo sabe, capacitarse o buscar la manera por internet, que no te sea tan costoso, pero que tengas claro de cómo reducir o cómo puedes ver al futuro ese pequeño negocio. También así la crisis y la situación mundial y de México, que ahorita también se está manejando mucho ese pensamiento de poner tu pequeño negocio, tratar de ser tu microempresario, pero hacerlo de una manera, ¿cómo se llama? Metodológicamente hablando, o sea, que esté sistematizada, que tenga un para qué, cómo y dónde.
Creo que eso es importante, que la gente, sobre todo los chavos que están ahorita queriendo, que son los que veo más que tienen esta actitud de emprendedora, sepan qué hacer, ¿no, Walter? Sin duda un poco lo que… sin duda ser empresario, ser emprendedor, tiene un costo que hay que pagar. Claro. Hay que trabajar muy temprano. Es tu cover en los negocios. Hay que meterle creatividad, hay que meter mucho dinamismo, muchas horas de trabajo. Hay que tener una buena dosis de actitud positiva, Claro. de pensar que puede salir adelante. ¿Tolerancia a la frustración? Bueno, pues desde luego que tendrás que ahí manejar, pero es un excelente ejercicio de crecimiento. Claro. Y cuando involucras a tu familia, cuando los pones a trabajar todos en el mismo tono, hacia el mismo destino, puedes tener una mejor oportunidad. Aquella familia que descansaba exclusivamente en el ingreso del padre, definitivamente ya no es operativa. Posible. Esa época se acabó. Sí, ¿no? ya se acabó. Ahora, cargar en el padre y en la madre exclusivamente para tener adolescentes de 35 años, No manches, me parece sí, que está también, fuera completamente desfasado. El síndrome de Peter Pan. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues poner las pilas todos en la familia. Claro. Y empezar a generar una serie de actividades que nos reduzcan, primero, las ganas de gastar. Segundo, el hábito, que nos genere el hábito del ahorro. Y tercero, tener un gasto razonable, razonado, analítico, para saber cuáles son las cosas más importantes. Insisto, la defensa del patrimonio es fundamental. Defender el techo en donde vives, si es que tienes un contrato hipotecario, tienes que ponerte a revisar tu contrato para ver, a lo mejor ya está, lo acabaste de pagar. Y no te has dado No, cuenta, ya- sigues pagando. sí, Hay gente del Infonavit que tiene un crédito de Infonavit que ya tiene más de 20 años pagándolo y no y no sabe que ya concluyó. Y el Infonavit tampoco sabe que No, ya pues no hay que vas a pagar. ver. Casualmente, claro, casualmente, vas a ver. sí. Entonces, ese tipo de acciones, de ponernos a revisar los documentos que firmamos, ponernos a revisar los contratos que vamos a hacer, las consecuencias que podemos tener, las tasas de interés que podemos alcanzar, eso nos puede ayudar a entender hacia dónde vamos. Si lo que vamos a realizar en este momento nos coloca en una mejor posición en el futuro, hay que hacerlo, hay que firmarlo, hay que entregarnos. Pero si ello sabemos de antemano que nos va a llevar a un problema, Mejor no pues hacerlo. entonces mejor no le entramos y definimos exactamente O qué medir queremos. hasta dónde vas a poder aguantar el Claro. problema. Tu capacidad de apalancamiento, que también lo Y a- hacemos. y a El eso apalancamiento, me vienen exactamente. ahorita dos preguntas. Una que tiene que ver como ama de casas o de estos papás o mamás solteros, que hay muchos, y sobre todo papás solteros que también están incrementando. Esta parte de, sin generar caos, sin generar ahora sí que terrorismo, así una crisis antes de la crisis, ¿qué tan válido es generar el ahorro como la hormiguita, de ir guardando que el arrocito, que el frijolito, que toda la cuadrana básica, sin generar caos, pero sí como que irse preparando? ¿Sería una buena opción o de nada sirve? Esa es una. Y otra, que se dice mucho que hay que sacar el dinero, que no mételo, que mejor el banco no, que espérate tantito, que ten en efectivo, que mejor en el colchón, que no creo en los bancos. ¿Qué tanto hay de cierto? ¿Qué tanto es mito, realidad Que esto reventamos en enero. Que reventamos en enero y que hay que tener así lleno de grano de arroz tu casa? En definitiva, el gobierno mexicano tiene que replantear lo que hizo. Okay. Les quiero comentar que a partir del año pasado, si tú le abres una tarjeta de ahorro a tu hijo menor de edad, pues no se la abres, él no puede tener el ejercicio de la tarjeta precisamente por su condición de menor edad, así es que la abres a tu nombre y tú le pones la dirección. Y muchos padres pusieron la dirección de su casa, pues como el lugar en donde vive el va, hijo. y donde va a estar domiciliada toda la información. Sí. Bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Servicio de Administración Tributaria ya tiene facultades para hacerte una auditoría en tu domicilio, en el domicilio que le reportaste al sistema bancario. Entonces, punto número 1, el gobierno tiene que replantear esto. Claro. No puede desincentivar el ahorro. ánimo del ahorro con ese tipo de prácticas que sí son terroristas, francamente. Eso sí Claro. es terror. Segundo, si Terrorismo. ya lo hiciste, yo te sugiero que la También. canceles, porque seguramente tienes un ahorro pequeño para tu hijo que no te va a pagar de ninguna manera el que tengas a la autoridad fiscal revisándote en tu domicilio. O cámbiala al lugar donde tienes tu oficina, cambia el domicilio,
para que puedas atender ahí a la autoridad si es que quisieras Llegas. saber algo de los domingos que le das a tu hijo, que le vas ahorrando ahí. Y que no te caigan en tu casa y pongan a atender a la familia. Entonces, ese tipo de medidas nos van a permitir saber qué hacer con lo que tengo en este momento. Punto número 1. Punto número 2, las tasas de ahorro son tan bajas Sí. que realmente mantenerlo en el banco no creo que resulte una buena opción. Para mi economía personal puede resultar mejor cambiar mi ahorro en dólares, cambiar mi ahorro en oro, cambiar mi ahorro en plata y esperar que el mercado de los metales o el mercado de las monedas Incremento. me permita tener un incremento. Ya sé que hay gente que va a decir, pero es que a la macroeconomía le vas a pegar. No, bueno, no sé, yo me estoy preocupando por mi parcela, mi familia. Ajá. Ahorita voy a defender mi patrimonio, mi casa, mi vehículo, mis estudios, mi ingreso. Así es que si yo tuviera un excedente, lo invertiría de esa manera. Lo invertiría en metales o lo invertiría en algún tipo de moneda que conserve su valor económico. Porque definitivamente en el banco nada más es llevarlo, uno, a que te lo fiscalicen de manera brutal, y dos, a que siga perdiendo el valor adquisitivo. Y 3, a que lo use otro. Wow, Para sí, empezar, además, claro, oye, claro. qué interesante esto que acabas de comentar, ahorita sí me quedé así con el ojo, ¡pulín! Porque me acordé, volvemos a esas historias de los abuelitos y de los papás de antes que decían, invierte en terrenos, invierte en oro, invierte En bienes inmuebles. en bienes inmuebles Y metales. y metales. Pues qué razón, ¿no? Qué razón tenían. Y a mí me queda de conclusión también que toda esta parte de la mercadotecnia y la globalización y este engaño es de que en el banco está más seguro y ¿cómo te meten la idea de ciertas cosas y cuando la realidad es lo que decían los abuelitos, ¿no? Invierte en esto, en esto, Claro. en esto para mejorar tu patrimonio. O sea, ahorita es así como que, pues ya saben, inviertan en oro, inviertan en dólares, ni modo, y procuren tener su dinero en otra forma que no sea en los bancos, No, ni no. modo, ¿no? El banco hoy por hoy convirtieron a los bancos, al sistema financiero mexicano, lo convirtieron en el gran chismoso de los ingresos. Qué barbaridad. Hoy Se acabó el secreto bancario. No Qué lo hay, barbaridad. eso No lo hay. existe, no es cierto, eso es una falacia. Existe para si yo quiero ir a preguntar por tu cuenta bancaria, a mí me lo van a negar, pero a la autoridad fiscal le van a dar a conocer Todo. peso por peso cómo fueron los movimientos de tu último ejercicio, de tu último periodo. Así es que no hay secreto bancario. Yo considero que lo ideal es pensar en nosotros como familia, cada quien tiene que ver cuáles son sus posibilidades de ahorro, sus posibilidades de ingreso y traducirlos en riqueza que seguramente va a pagar impuestos, pero de una manera ordenada y planeada. Sí, no, Tiene no, que no, Claro. sí, yo no estoy en contra de no pagar los impuestos, ¿No? porque con los impuestos la nación progresa. Claro. El problema es cómo están usando los impuestos. Y que Pero también, bueno, eso es otro, que eso va a ser otro tema, va a ser ¿verdad? otro De cómo tema, ¿no? el famoso terrorismo fiscal, que sí tenemos que ponerlo ya urgentemente a debate aquí en controversia. Pero, Walter, ¿hay instituciones que ayuden a solucionar estos problemas financieros, esta situación que puedas orientarnos? Ahorita la verdad nos O tipo abriste mucho el cursos, panorama o algo algo que para nos ayude. enseñarnos. Sí lo hay, y yo creo que hablando de esta integralidad, yo lo primero que señalaría es la existencia de la Conducef, que es el que vigila que los servicios financieros, el que prestan los bancos y las cajas de ahorro y estas instituciones que reciben ahorro y préstamo, que hacen préstamo, se manejen por la derecha. Esa crisis a la que platicábamos hace un momento llega también a la familia, tiene que ver con las llamadas que son una grosería por parte de los despachos de cobranza. Que Te hablan a las 5 de la mañana. 5 de la mañana o los domingos, ¿no? O de manera grosera. Bueno, ya… Amenazante, estoy afuera de su casa y le Claro. voy a hacer y no sé qué. No, y ahora les ha dado por pegar letreros en las puertas de tu casa sí. para que toda la colonia se entere que debes. Todas esas prácticas ya están reguladas por parte de la Conducef. Hay unas reglas que acaban de publicarse hace un corto plazo y bueno, vale la pena conocerlas para saber qué es lo que no me pueden hacer. De acuerdo. Bueno, Walter, pues la verdad es que qué interesante este tema.
qué importante saber, dos cosas rapidísimo, y desgraciadamente ya se nos acabó el tema, amigos, pero… El tiempo. No, el tema no, tienes razón. Sí, el tiempo, ahora sí el te tiempo. acepto que me corrijas, Perfecto. como que ya me caes bien. 1-0. Ni modo, empate. Hay mucho que ver sobre el tema, ya se nos está acabando el tiempo, pero a mí me gustaría plantear, bueno, primero invitarte nuevamente, por favor, porque sí se quedaron muchas cosas que están ahí guardadas, y la otra es que cuidemos, ¿no? Que me quedó a mí de reflexión esta parte de que cuidemos mucho, hablemos con nuestra familia. Y la pregunta de los 44,000, ¿para cuándo? Bueno, yo creo que la crisis ya está. Ya estamos caminando en Ya ella, estamos pero caminando en ella. el boom. Y bueno, se habla de que no llegaremos a diciembre sin que el dólar no llegue a 20 por peso. A 20 pesos. O sea por que dólar. olvídense de las posaditas. Yo del creo que alcoholito tenemos que y pensar en un Santa Claus muy bien planeado, Ok. en unos regalos navideños desde ahorita, regalos emocionales. en buscar una alternativa con los regalos emocionales, Sí. en buscar alternativas de regalos a través de la lectura, a través de la cultura, Bingo. y no de un consumismo que termina en el cajón de la basura antes del 6 de enero. Sí. Yo creo que tenemos que buscar eso. Dos, les comentaba muy rápido, nada más para que no se queden en el tema, ya no te pueden hablar más que entre las 7 y las 10 de la noche, los despachos de cobranza, ya no te pueden pegar carteles en tu domicilio, no pueden hacer actos que denosten, que afecten tu imagen. Perfecto. Tercero, Qué bueno. se tiene que identificar el tipo que te está hablando, cómo se llama, en qué domicilio está y de qué número te está marcando. Ajá. El teléfono tiene que aparecer en el identificador de llamadas, tiene que haber… No puede decir número privado. Número Claro, privado. no contestes. Y una serie de reglas que ya permiten que estos despachos de gángster Sí, de claro. los bancos ya tengan un poquito Y lo más dijiste orden. bien, Gase. Todo esto lo puedo yo aprender en la Conducef. Puedes aprender en la página de la Conducef, y por el otro lado, en cuanto a las herramientas para generar riqueza, hay hasta juegos interactivos que hoy ya existen para los niños, Buenos. donde las familias estamos aprendiendo a ver cómo dividimos nuestro ingreso para generar riqueza. Qué padre. Bueno, pues muchas gracias, Walter. Agradecemos mucho toda esta orientación. ¿Dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos manejar este tipo de temas? Seguramente van a pedir que vengas y que les des una asesoría. ¿Dónde te podemos localizar? Con mucho gusto. En las oficinas donde tenemos el despacho están en la calle de Samarripa, 1387, Interior 1. Ahí tenemos un despacho que se dedica a la asesoría, al litigio y también a la capacitación en todo este tipo de temas. Y pues muy a sus órdenes, cuando sea requerido, yo gustosamente vendré a acompañarlos, Ileana, Lalo. Muchas gracias por su recibimiento y por su invitación. No, muchas gracias. Gracias, amigos y amigas que nos están viendo. Hay que afrontar la crisis con muchos pantalones y con otras cosas también. Hay que echarle ganas, a empezar a reducir, empezar a incrementar nuestros valores familiares y reducir los costos innecesarios, ahora sí que las cosas innecesarias. Agradecemos mucho, Lalo. Pues yo nada más agradeciéndole la atención de todos y diciéndoles otra vez, en este país no pasa nada, pero no pasa nada porque nosotros queremos que no pase nada. Hay que movernos, y no es mover a México, es movernos a nosotros para salir adelante. Soy Eduardo Castellanos y en el camino andamos. Walter, ¿algo más que quieras comentarle a los televidentes? Agradecido nada más, muchas gracias, Ileana y Lalo, de nueva cuenta, a sus órdenes. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches. Recuerden, esto es Alternativa Psicológica TV, un canal con inteligencia social para todos ustedes. Buenas noches.